Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí vamos con las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. Preparados, porque aquí van las noticias. Fíjese con lo que inicio. No voy a ser cómplice, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar del acuerdo Monreal-PAN por el INAI. Nada de negociar en lo oscurito. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó en la mañanera el nombramiento de un hombre cercano a Ricardo Monreal como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y también que se haya acordado la elección de una segunda posición con el PAN, el Partido Acción Nacional. Aunque llamó un político profesional al coordinador de Morena en el Senado, advirtió que ese tipo de acuerdos no deben permitirse porque son de la época del PRIAN, dijo el presidente. El presidente vetó ayer la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Anunció precisamente Ricardo Monreal primero ayer. Escribió en Twitter: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me informó que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha hecho uso de su prerrogativa constitucional para expresar objeción a los nombramientos del INAI. Y más tarde amplió la información en redes sociales. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetara los nombramientos de dos nuevos comisionados del INAI, el órgano autónomo decidió activar el mecanismo de defensa que la Constitución establece y anunció la presentación de una controversia constitucional ante la Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante el riesgo de quedar inoperante el próximo 31 de marzo, el Pleno celebró anoche una sesión extraordinaria en la que acordó nombrar al director general de Asuntos Jurídicos como el representante legal para que interponga el recurso legal ante el máximo tribunal. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador respetar la autonomía de su país, así como su gobierno ha respetado la de México. En una audiencia con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, dijo que así como Estados Unidos respeta la soberanía de México, esperamos que el presidente López Obrador respete la soberanía de Estados Unidos. Su mensaje se da en torno a la respuesta que dio al senador republicano Bill Hagerty, al primer mandatario, a quien lo señaló de amenazar con interferir de manera directa en las elecciones de Estados Unidos. Ahora se hacen las víctimas. Miren qué cabrones los legisladores estadounidenses. Desde la semana pasada, el presidente López Obrador se ha posicionado con llamar a la comunidad latina en Estados Unidos a no votar por el Partido Republicano, cuyos senadores han manifestado su interés porque el ejército de aquel país intervenga en México con el pretexto de combatir al narco. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reprochó que el gobierno mexicano sea constantemente criticado por diversos funcionarios y sectores de Estados Unidos, quienes apuntan y el país no hace el esfuerzo suficiente para combatir la crisis del fentanilo. Por ello, confió que México ha decomisado incluso más pastillas del opioide que el propio Estados Unidos y la estrategia cobró la vida de 75 elementos policíacos. Suman alrededor de 6,5 toneladas de fentanilo que se han incautado en el país. El gobierno de Estados Unidos refutó ayer que en México no se produce fentanilo, como ha declarado el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque hoy hizo una aclaración en la mañanera. Al ser cuestionado durante una audiencia, el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, afirmó que México sí es zona de producción de ese opioide. Y sí, Estados Unidos, eso lo digo yo, es zona de consumo de ese opioide. No es lo mismo, ni es igual. El diario El Universal señala que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que en México no se produce fentanilo, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional aseguró lo contrario e incluso detalló que una unidad de la institución opera en México colaborando con las autoridades de este país en la lucha contra el fentanilo. No, si rapidito cualquier cosa que dice el presidente lo buscan manejar para el golpeteo, ¿verdad? Saludos
amigos del Universal, ¿cómo les va sin los sobornos de García Luna? No es muy bueno mintiendo. También el legislador republicano Dan Crenshaw arremete contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por decomiso de fentanilo. El hijo de Catalina Krill, el congresista estadounidense Dan Crenshaw, volvió a arremeter contra el presidente López Obrador, esta vez a propósito del decomiso de millones de pastillas de fentanilo en Tijuana, Baja California. El martes pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que soldados encontraron cerca de 2 millones de pastillas de fentanilo dentro de una residencia en aquella ciudad. Bueno, ningún chile les embona. Que no se hace lo suficiente para atacar al narco, dicen desde Estados Unidos. La Defensa Nacional, el Ejército, incauta cerca de 2 millones de pastillas de fentanilo. El presidente miente. Están igual que los de la oposición acá. No a la militarización. Aplausos porque el Ejército incautó cerca de 2 millones de pastillas de fentanilo. Así está el presidente gobernando con estas voces muy, muy siniestras y perversas. El gobierno de Texas afirma que al menos 6 cárteles de la droga mexicanos operan en aquel estado, aunque no dio detalles de cuáles ni sobre sus contrapartes en el estado para concretar operaciones para el tráfico de drogas como el fentanilo, pero reconoció la existencia de pandillas. La revelación fue hecha por el coronel Stephen McGraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, gobernado Texas por el republicano Greg Abbott. ¿Cuántos cárteles mexicanos operan en Texas?, cuestionó el representante republicano Carlos Jiménez de Florida. En Texas, respondió, estamos enfocados en 6 cárteles que operan, respondió escuetamente McCraw. El representante Jiménez no acotó sobre la operación de esos cárteles en Texas, pero cuestionó a McCraw si sabía cuántos miembros de esos grupos criminales operan del lado mexicano. Emite Estados Unidos alerta de viaje para Spring Breakers que visiten el Caribe mexicano. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para quienes durante las próximas vacaciones de primavera visiten el Caribe mexicano a través de un comunicado emitido por la embajada y los consulados estadounidenses en México. Se informa que si bien la gran mayoría viaja de manera segura, los visitantes deben considerar diferentes factores. Entre las alertas a considerar por parte del gobierno estadounidense está el crimen violento en destinos turísticos de México como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. México apela a sentencia que desechó su primera demanda contra los fabricantes de armas. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una apelación contra la sentencia de un juez en Boston, Massachusetts, referente a la demanda que hizo contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas en dicho país. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que el martes presentó una apelación contra la resolución de un juez federal en la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, al determinar que una ley de inmunidades en Estados Unidos protege a empresas del sector de armas, aun cuando sus conductas causen un daño en México. Ah, qué cabrones, ¿no? Ah, pero los narcos con armas estadounidenses, los narcos mexicanos en México con armas estadounidenses, mandemos al ejército. Oiga, por favor, no digan mamá, perdón, no me la chiflen que es cantada, diría el maestro Zenén Seferino, a quien le mando un saludo hasta Jaltipan, Veracruz. Con Andrés Manuel López Obrador se incrementó 65% el decomiso de armas. En este sexenio, el decomiso de armas de fuego en México se incrementó 65% comparado con el periodo 2014-2018. En fusiles calibre 50 se incautaron 61% más, lo cual es un indicador de la fuerza que ha tomado el crimen organizado, pues serían los preferidos del narco. Si tan solo Estados Unidos controlara la venta de rifles de alto poder y del mencionado calibre, se debilitaría su capacidad de respuesta. Se informó a los cónsules mexicanos acá en Estados Unidos en la reunión con el canciller Marcelo Ebrard. Por estos temas es que es tan importante la serie de entrevistas que ha iniciado nuestro querido amigo Antonio Toño Ruiz. Ya entrevistó a la cónsul general en Kansas City, hoy entrevista en Denver al cónsul general de Denver, Colorado, así que ya estaremos dándole
más detalles de las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Y bueno, déjeme